Ahí, ahora sí. Hola, Lucas. Hola, buenas tardes. Bien, te convocamos un poco de urgencia para que hicieras tu análisis rápido porque no queríamos quitarle mucho tiempo a Waldo, pero también creo que es bueno que vos nos des un escueto pantallazo de la coyuntura. Bueno, perfecto. Algo muy breve. Sí. Así ve también Waldo lo que nosotros tenemos en esta bolsa de Córdoba, que es un instituto muy prestigioso. Perfecto, mientras terminan de pasar los sponsors que forman parte de la bolsa, les vamos dando la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en el día de hoy, en esta reunión especial en la que tenemos el gusto de contar con toda la experiencia, el conocimiento del licenciado Waldo Wolf, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, así que queremos agradecerle a él de antemano toda su buena predisposición para poder acompañarnos y estar presente hoy, y ponernos un poco al tanto de todo lo que se está viviendo desde el Congreso de la Nación. Antes de comenzar, queremos darle lugar a Lucas Navarro, director de nuestro Instituto de Investigaciones, que como siempre nos va a brindar un pantallazo de lo que es coyuntura económica y en el día de hoy particularmente acerca de las perspectivas del mercado cambiario. Así que muchas gracias a todos nuevamente y habilitamos a Lucas el micrófono para que pueda dar su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenido, Waldo, a nuestro espacio. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Simplemente hacer referencia a lo que estamos viendo que está ocurriendo en los mercados cambiarios en estos días, partiendo de una buena noticia, que es el acuerdo por la deuda, tanto bajo legislación extranjera como bajo legislación nacional. Se han reestructurado 107.000 millones de dólares de deuda, con lo cual obviamente que se descomprimen fuertemente las obligaciones, los compromisos de pago para este gobierno principalmente, algo que nosotros ya hemos analizado aquí en la bolsa, a costa de que los 3 próximos gobiernos van a tener una carga financiera sumamente elevada a futuro. Más allá de esto, en estos días se percibe cierta calma en los mercados cambiarios, pero lo que preocupa principalmente es que la brecha cambiaria, esta diferencia entre las cotizaciones del dólar en los mercados paralelos y el dólar oficial, es muy elevada y eso genera preocupaciones por la pérdida de reservas que se está ocasionando. Básicamente esta elevada brecha cambiaria genera incentivos a postergar exportaciones, desincentiva las exportaciones de cierta manera, genera incentivos a adelantar importaciones, a pagar deudas en dólares, y en definitiva eso sumado a las compras de dólar ahorro, son todos factores que generan un aumento de la demanda por dólares, generan pocos incentivos a generar dólares, en un contexto en donde la única fuente genuina de generación de divisas para la economía argentina en este momento es el superávit comercial. Y ese superávit comercial hoy por hoy se alcanza de una manera poco sostenible y principalmente gracias a que estamos en un contexto de pandemia que hace que se depriman básicamente los volúmenes de comercio. Nosotros pudimos acceder a datos adelantados de exportaciones e importaciones del mes de agosto de la AFIP, y encontramos que en agosto hubo una caída interanual de las exportaciones de 25% y de 8% respecto a julio, y las importaciones también cayeron, 16% en la comparación interanual y más de 5% en relación al mes pasado. Con esto las exportaciones, si bien exceden a las importaciones, siempre en base a estos datos de AFIP, están en un nivel, digamos, de superávit menor a los de meses anteriores, 15,4% menor al del saldo al del mes anterior, que estaba y alcanza un nivel de un poco más de 1.000 millones de dólares. O sea, como les decía, es un superávit comercial que se alcanza gracias a una fuerte contracción de la actividad ante la pandemia, y también esas restricciones al comercio impuestas por el gobierno hacen que las importaciones también en este último mes se hayan contraído. Básicamente este superávit no alcanza para financiar esa fuerte demanda de dólares, como les decía, provenientes de importaciones, de
compras de dólar ahorro, de pago de deudas en dólares, y como resultado tenemos un balance cambiario que termina siendo negativo, que pone aún más presión sobre las reservas, que básicamente lo que es reservas de libre disponibilidad están a un nivel que alcanzan, siendo una cuenta muy general, para unos 6 meses, si continúan estas tendencias de drenaje de reservas que estamos viendo. Desde agosto, básicamente, las reservas del Banco Central cayeron en unos 1.500 millones de dólares debido a estas intervenciones del Banco Central para satisfacer esta demanda creciente y evitar una disparada importante del tipo de cambio oficial. ¿Y cuáles son las herramientas con las que cuenta el gobierno para hacer frente a este problema? Básicamente se está mencionando que con los bonos reestructurados por el poder del Banco Central por un valor que asciende a unos 7.600 millones de dólares, y con los fondos del swap con China, se podría intentar intervenir en los mercados paralelos y de esa manera contener o hacer reducir esa brecha cambiaria, pero estas son herramientas temporarias, las cuales pueden funcionar, pero digamos, solamente ocasionalmente, y en la medida que no haya perspectivas claras de corrección de las inconsistencias de política fiscal y monetaria que existen en Argentina, que son las verdaderas causales del problema externo de la Argentina, básicamente este alivio será solamente temporario, y no va a apuntar al fondo del problema. Ni siquiera la resolución del problema de la deuda ha generado un cambio de expectativas importante. Como aspecto positivo, para cerrar, puedo mencionar algunos datos medianamente alentadores. Básicamente en agosto la caída en la recaudación tributaria fue un poco menor que en los meses previos. El financiamiento monetario al Tesoro, digamos, la asistencia monetaria al Tesoro fue de solo 40.000 millones de pesos, en relación a niveles muy superiores de meses previos. También hubo más acceso al mercado de financiamiento de deuda en el mercado local, por unos 90.000 millones de pesos. Otro aspecto favorable es que básicamente se anunció que el déficit fiscal el año próximo, el primario, va a estar en 4,5 puntos del PIB, lo cual significa una reducción importante desde el 8% del PIB que va a alcanzar este año. Pero, bueno, el daño acumulado es muy grande. El acumulado de emisión de este año es de casi 1,5 billones de pesos. Esto es millones de pesos, a lo que hay que sumarle un stock similar, levemente inferior del ELIX. Entonces, la cantidad de pesos que hay en la economía es muy grande. Las señales de recuperación de la economía no son claras. La producción en algunos sectores mejora, pero el consumo sigue estancado. En agosto deja de recuperarse. En definitiva, hay algunos factores positivos que diríamos dan algunos indicios de recuperación, pero son datos que interfieren por su parte con anuncios de mayor presión impositiva, de más intervención sobre los mercados, que en definitiva distorsionan la asignación de los recursos, terminan afectando negativamente las expectativas y terminan limitando el potencial de reactivación de la economía. Así que en definitiva tenemos señales mixtas, y la situación no deja de ser preocupante en el contexto en el que estamos. A pesar de, como les decía, un dato positivo como ha sido el del acuerdo por la deuda. Así que con eso los dejo y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Lucas, a vos por tu análisis, como siempre. Quiero agradecer la presencia también de Roberto Battaglini, un periodista muy reconocido a nivel local, que va a estar moderando la presentación de Waldo Wolf. Así que les recordamos a los asistentes que puedan introducir sus preguntas en el canal de chat para que él también pueda hacérselas. Le voy a darle palabra ahora a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa, para que pueda brindarnos un mensaje a todos los participantes. Bueno, un gusto de tenerlos a todos. Ya le agradecía a Waldo la presencia en forma personal antes de comenzar un poquito con ustedes. Realmente es un honor tenerlo a Waldo en esta disertación porque estamos todos muy alertas con la situación política que vive el país, en un contexto en donde el gobierno está intentando, por supuesto, llevar adelante una serie de iniciativas que son
peligrosas para la República, peligrosas para la salud moral del país, y por lo tanto creo que se están debatiendo en la legislatura, en el Congreso, estas cuestiones que nos parece que van a ser definitivas para el futuro del país. Por eso nos interesa mucho tenerlo a Waldo para que nos comente realmente los detalles en los que está en este momento y los problemas que está viendo y qué perspectivas está asignándole al futuro. Yo simplemente decirle, para no quitarle tiempo a él, que creo que el problema más importante que tiene el país es esta famosa grieta. Esto significa que a uno la subestima, esta grieta, en el sentido de decir, bueno, hay una diferencia de criterio, de diferencias conceptuales, sí, obviamente eso es la grieta, pero es tan fuerte la diferencia conceptual que tiene la oposición con el oficialismo, que a veces nos hace pensar a todos que es prácticamente inconducente la posibilidad de encontrar un acuerdo como han encontrado todos los países que salieron de crisis como las nuestras. Brasil lo vivió Chile, lo vivieron todos los países que después unificaron criterios y salieron airosos de estos desafíos. En este contexto, nos parece a nosotros que el reconocimiento que tendría que venir por parte del oficialismo de que el camino que nos está señalando y nos está indicando es el camino del fracaso, porque sabemos hacia dónde fue Venezuela, hacia dónde fue Cuba, el socialismo del siglo XXI, que aparentemente simpatiza este gobierno con esta ideología, nos preocupa a todos porque sabemos hacia dónde nos puede llevar. Pero eso significa que evolucionar y reconocer que hay un error de orientación y de rumbo, cuando están en las antípodas de lo que piensa quizás una gran mayoría de la sociedad, es muy difícil. Hay que bregar porque la legislatura pueda poner en orden un poquito estas situaciones, esta gran grieta, y que también haya una recapacitación por parte del gobierno en que busque consensos y busque realmente encontrar caminos de acción conjuntas con el resto de la sociedad. Waldo, no te interrumpo más, sos un gladiador de la democracia por tu espíritu, tu claridad conceptual, tu espíritu de lucha que se nota permanentemente en los medios de comunicación, y creo que te vamos a escuchar atentamente, y por supuesto el país necesita que ustedes actúen con la firmeza que lo estás haciendo vos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Y pasamos entonces ahora sí a presentar a nuestro invitado de hoy. Como mencionamos, Waldo Wolf es licenciado en Administración de Empresas, graduado en la Universidad de Belgrano, consultor en Comunicación Política y Desarrollo Personal. Fue elegido en el año 2015 como miembro de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el partido Unión Pro y reelecto en el 2019 por Juntos por el Cambio. Actualmente preside la Comisión de Libertad de Expresión en el Parlamento Nacional e integra las comisiones de Proyectos de Seguridad Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Prevención de Adicciones y Narcotráfico, Informática y Comunicaciones, Deportes y la Comisión Bicameral que fiscaliza los organismos de comunicación. Un gusto entonces, Waldo, que nos puedas acompañar en el día de hoy, y te damos la palabra para que puedas realizar tu exposición. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, Manuel y tu equipo, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que se han convocado hoy para escucharme. En primer lugar, a mí me da un poco de vergüenza, se lo decía a Manuel fuera del aire, porque yo no soy ni un estadista, ni un filósofo, ni un intelectual. Sí soy un hombre que a lo largo de mi vida me he involucrado en la sociedad civil en todos los ámbitos donde me ha tocado vivir. Tiene que ver con mi impronta. Desde involucrarme en el consorcio en donde vivo para pelearme con el administrador hasta las grandes cuestiones vinculadas a la democracia y a la participación cívica, siempre me involucré. Eso tendrá que ver con mi naturaleza principal. Pero básicamente creo que lo que
lo que me llama la atención a mí estos días, desde ya la posibilidad de ser oposición ante un gobierno que yo creo que problemas de... Tuvimos un problema con la conexión, me parece. Waldo, no sé si vos nos estás escuchando. Me parece que tuvo un problemita con la conexión. Waldo Wolf, vamos a darles unos minutos hasta que se pueda volver a conectar. Ahí está. ¿Ahí vuelve? Ahí está conectado. A ver, ahora sí te escuchamos, Waldo. Sí, sí, se fue. Ahí está. Bueno, estos temas desde que intervinieron las tecnológicas se cae Internet. Acá estamos. Te decía que, bueno, para arrancar, a mí me llama la atención yo estos días en los que ser oposición ante un gobierno que yo creo que tiene un conflicto enorme en el que estamos involucrados todos los argentinos, me permite exhibir algo que marca una de las grandes falencias que tenemos en la Argentina, que es la participación ciudadana. Yo soy un hombre que no creo en la falsa humildad, sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, como ustedes, como lo saben los hombres de empresa. Me siento a la hora de comunicar con mi pequeño equipo de mucha confianza, a ver en qué soy bueno y en qué no. Y creo que tal vez una de mis virtudes es que estoy limpio. Eso me permite hablar libremente en la política. Soy un hombre que nunca fui contratista del Estado, que no tengo negocios con el Estado, que no tengo familiares con el Estado, que sé lo que es pagar un 931, liquidar sueldo, pagar ganancias, bienes personales, expensas, tener que justificar mi patrimonio en donde vivo. Parece mentira, pero eso hace que me destaque en un ámbito donde esto lamentablemente es una virtud, un atributo. Yo soy bastante parecido a muchos de ustedes. Y digo que este gobierno nosotros nos ha envuelto en una paradoja. Yo lo escuchaba a Manuel hablar de la grieta y permanentemente pienso en la grieta y cómo tratar de colaborar primeramente para identificar qué es la grieta. Yo la verdad que no tengo ningún problema y cuando hablo de mí hablo de mi espacio o del espacio que me toca integrar, que es un espacio amplio, diverso, no dogmático, que tiene tensiones permanentes. Cuando gobernábamos, ustedes se acuerdan, Lilita discutía con Mauricio, ustedes que son cordobeses, Negri con Cornejo, dentro del PRO, Monzó con Marcos Peña. Son los costos de un espacio donde no hay dogma y donde no hay un líder de alguna manera jerárquico que da órdenes y todos se acomodan detrás de él. Esto tiene sus pros y sus contras. Yo siempre prefiero esto porque, bueno, creo que la condición de liberal se practica y la condición de liberal hace que tengamos, bueno, posiciones de libre pensamiento y que, si bien somos corporativos a la hora de integrar un espacio político, tenemos nuestras ideas y muchas veces no concuerdan con las del otro. Pero les decía, y entrando ya en tema, que hay muchas cosas en la Argentina que yo entendía que ya estaban resueltas y que veo que estos días dejan de estar. Lo hablaba y siempre aprendo de algún interlocutor. Antes de ayer, con el periodista Silvio Giacomini de Radio Mitra de Neuquén, que suelo hablar, ustedes me escucharán habitualmente porque además tengo una excelente relación con la prensa de Córdoba, cada mañana Radio Mitre, Cadena 3, muy tempranito me llaman. Y escuchándolo a Silvio me decía, bueno, en la Argentina nos están sacando piezas del rompecabezas. Y la verdad que había piezas en el rompecabezas argentino que ya las teníamos resueltas, teníamos faltante de otras, pero la propiedad privada no estaba en discusión.
La prensa independiente no estaba en discusión. El Poder Judicial independiente no estaba en discusión, más allá de si lo era o no lo era, pero todos coincidíamos de que debía ser independiente. Y hoy empezamos a discutir cosas que ya no tenían discusión en la Argentina. Entonces vemos como un iluminado como Grabois, que además goza del padrinazgo nada más ni nada menos que del Papa y del presidente de la Nación. Se levanta el día de ayer y dice que nada de 5.000 hectáreas. Vaya a saber por qué 5.000. Eso es la discrecionalidad del jerarca de turno. Podría haber dicho 4.800, 6.000. Ni siquiera se refirió hectáreas de dónde, ¿no? Porque seguramente se refiere a las de la Pampa Húmeda. Si va a Santa Cruz, tendría que ir por las de Lázaro Báez, que tiene 22 veces la superficie de la capital federal. Y vemos cómo empiezan a discutir, que no es casual y como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Bernie y Frederick, el ministro de Seguridad de la provincia y la ministra de Seguridad de la Nación, respecto a si hay que intervenir o no en las tomas de tierra. Y eso también contribuye no solo a la propiedad privada, sino a la seguridad jurídica. A ustedes que son empresarios, les pregunto, ¿qué ambiente de negocio hay para invertir en la Argentina cuando se interviene Vicentina hace 2 meses y 10 días antes de que se intervenga el presidente de la Nación da una conferencia entre el sector agrícola y le dice que él no va a hacer la locura de intervenir en ninguna empresa? Y ahí entramos con la reforma judicial, el Poder Judicial independiente. Y perdónenme, yo a veces soy un poco irónico y sarcástico porque es mi estilo. Recordarán ustedes, los que son de mi edad para arriba, que había una frase cuando nosotros éramos chicos que nuestros abuelos decían, vergüenza tiene el que roba, ¿no? Y después apareció un dicho un poquitito más aporteñado, más canchero, que decía, vergüenza tiene el que roba y lo descubren. Bueno, ahora llegamos a la paradoja, y eso tiene que ver con la reforma judicial, que se ha legitimado el robo y se ha estructurado como válido el usufructo de la plata del Estado para la colonización política de los puestos que le garantizan impunidad al gobierno. La diputada Sorel Zucaría, por Córdoba, el otro día daba un discurso bastante interesante en la Cámara de Diputados y decía que ellos nos acusan a nosotros de judicializar la política, y ella dijo, ustedes están politizando el Poder Judicial, y yo agregué una frase que ustedes están mercantilizando la República. Porque fíjese lo que hicieron. Recuerdan que en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner, en 15 minutos, sin que los senadores de la oposición lo vean, ingresa una cantidad milenaria de puestos judiciales, creo que en 1900, que pesan algo así como 6 o 7 mil millones de pesos en el presupuesto anual, y eso se usa para comprar voluntades en las provincias, como la de ustedes, como la de Córdoba, como la de Mendoza con Ramón, para que los diputados de esas provincias voten a favor de la reforma judicial, para que haya jueces que cuiden de la impunidad del gobierno actual. Entonces dicen, bueno, ¿cuántos juzgados mandamos a Córdoba? Tanto, bárbaro. ¿Cuántos juzgados mandamos a Mendoza? Tanto. ¿Cuántos mandamos a Santa Cruz? Entonces, a la luz del día, se utilizan las instituciones del Estado para generar recursos, para clientelizar la política y lograr la impunidad de los que están gobernando. Definitivamente, no hay ninguna posibilidad que esto genere un clima de negocios. Deteniéndome muy poquito en la reforma judicial, yo no soy abogado. Entiendo ante la pregunta muchas veces muy precaria de ciertos sectores de la prensa, de por qué no habría que reformar la justicia. Yo creo que la justicia debe ser reformada, como debe ser reformado el ámbito laboral, pero tiene que ser reformado permanentemente.
Los países hoy tienen que tener reformas permanentes. Lo que hay que tener es un grado de ética para garantizar que las reformas no están hechas para que logre prebenda mi espacio. Lo que hace mínimamente a alguien que con ética modifica una estructura es que la afecte después de que uno se retira, que es lo que han hecho los países más civilizados y que tienen altos estándares de ética. Es decir, bueno, voy a hacer una reforma judicial que va a entrar en vigencia cuando termine mi gobierno. Y mucho menos poner a mi abogado, si yo estoy implicado en alguna de las causas que van a estar bajo la órbita de las modificaciones, como presidente de la comisión ad hoc, que además es inconstitucional. Sale definitivamente mal parido, y por más que la reforma sea buena, yo no la conozco demasiado, no es mi ámbito, y como soy un hombre que viene también del ámbito privado, prefiero hablar con juristas a los que tengo confianza, me explican los grandes trazos, pero sí voy al efecto jurídico. Así que yo creo que el gran problema que tenemos en la Argentina hoy es que estamos discutiendo dos sistemas de gobierno que son antagónicos, y que yo creo que uno es anacrónico, y que entiendo que uno anula al otro y el otro contiene al primero. Y vamos por parte. El proyecto kirchnerista, que se dice socialismo del siglo XXI, perdónenme si me han escuchado en otros ámbitos y los aburro repitiéndolo, pero es lo que pienso. Yo no tengo un discurso muy elaborado, pero sí lo tengo muy afianzado porque me es fácil decir lo que pienso. Tengo acá un pequeño ayuda a memoria, unos garabatos, pero hablo sin leer. Ellos son el feudalismo del siglo XVIII. Algo estaba perimido. Por eso les digo que estamos dando discusiones que ya no se dan en el mundo. Ellos quieren un poder ejecutivo fuerte donde no haya ningún tipo de discusión, por eso anulan el Congreso de la Nación. Por eso cooptan la justicia. Y estamos yendo antes de 1800, en 1800, Revolución Francesa, el mundo dice, no, el jerarca de turno no puede decir todo, de manera traumática lo hacen, matan a los reyes, y se establece el poder legislativo que le pone un coto de control al poder ejecutivo. Y entramos en una locura, porque el problema de la Argentina no es ni jurídico, a mi entender y con todo respeto, ni siquiera es político, es psiquiátrico. Porque a mí me tocó hablar con diputados de la oposición en el recinto. Yo realmente soy un afortunado y un agradecido de la vida de los 51 años, teniendo mi vida más o menos cómoda. No soy un hombre de mucho dinero, pero bueno, tengo mi casa, mi actividad, alguna renta, mis hijos estudian, y puedo dedicarme a lo que me fascina, y para mí no hay cargo más honroso dentro de la democracia que el de diputado o senador de la Nación, ¿no? Es el cargo que define la República por antonomasia, porque el Ejecutivo, uno elige al presidente y al vice, los demás no son cargos electivos, y los jueces, con todo el resto, son vitalicios, nosotros revalidamos todo el tiempo. Y entrar a la Cámara de Diputados de la Nación, realmente les digo, cuando uno toma conciencia del funcionamiento de la democracia, es romántico. Uno entra y ve 257 diputados, de la izquierda a la derecha, de la provincia más postergada a las más ricas, del intervencionismo al liberalismo. Y de ese mecanismo complejo que tiene la democracia debería surgir un pensamiento que determine el funcionamiento de la República, que es cambiante, porque así funcionan los engranajes. Lo único que se queda en el tiempo es el feudalismo del siglo XVIII, como yo lo defino, donde ellos pretenden, y me ha pasado con diputados que me dicen, bueno, ustedes están calientes porque perdieron las elecciones. Ponele, porque yo no perdí las elecciones. A nosotros, a nuestro espacio como diputados y senadores, nos votaron 10 millones de personas, y justamente nos votaron para que seamos el equilibrio del Poder Ejecutivo, para que no entreguemos las mayorías especiales, para que seamos el contralor, para que seamos el contrapeso. Y muchas veces la comunicación, los comunicadores nos dicen, ustedes ponen palos en la rueda. ¿Cuándo ponemos palos en la rueda? ¿Dónde dice que nosotros tenemos que acompañar todo lo que haga el Ejecutivo? Le hemos
votado las emergencias, le hemos votado la refinanciación de la deuda. El diputado Negri fue el 20 de marzo a la quinta presidencial y dijo, sí, mi comandante, vamos a acompañar en las cuestiones vinculadas al coronavirus. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que acompañar en todo, porque si la gente hubiese querido que acompañemos en todo el gobierno, no nos hubiesen votado a nosotros, nos hubiesen votado al kirchnerismo. Así que yo creo que nuestro proyecto democrático republicano sí contiene a este populismo que no nos contiene y que nos anula. El otro día en la Cámara de Diputados pasó una cosa terriblemente grave. Terriblemente grave. Yo tuve un Zoom de los tantos que tengo, como este, gracias a Dios me invitan y a mí me gusta mucho hablar, porque los escucho a ustedes y me escucho yo, uno va generando permanentemente una dinámica de pensamiento. El lunes a la noche, previo a la sesión, le dije a mis coparticipantes de sesión todo lo que iba a pasar el otro día. Tampoco hacía falta hacer un gran erudito para darse cuenta, pero pasó algo más grave todavía, porque yo lo que nunca pensé que Sergio Massa, que se equivocó, pero es importante que lo sepan. Ustedes vieron que se viralizó un videito mío, que bueno, yo tengo un poquito esa picardía, que dije en 10 segundos, ¿cómo hago para comunicarle, como decía Neustadt, ¿se acuerdan a Doña Rosa, lo que acá está pasando? Esto es una locura, nosotros estamos acá sentados y nos dicen que estamos ausentes. Ahora les pregunto qué diferencia hay con el chavismo de Venezuela, que se plantaron los carabineros o la guardia chavista frente al Congreso y no dejó pasar a los diputados. A nosotros nos dijeron, ustedes no están. Y si nosotros no estamos, no están ustedes. Y ese fue el enorme error de Sergio Massa, porque a lo sumo podría haber dado por válido a los virtuales que nosotros discutíamos y decir están todos. Pero dijo, ustedes no están. En nombre del Poder Ejecutivo, eso es la suma del poder público. Eso es chavismo. Eso es federalismo del siglo XIX. Eso altera el ambiente de inversión, ustedes que son empresarios. ¿Quién va a venir a un país donde el diputado que representa el equilibrio de poder y la defensa de la institucionalidad le dicen que no está, sumado a la intervención de Vicentín, sumado a la expropiación de tierras, a la ministra Frederick diciendo nosotros no vamos a intervenir, porque eso no es atributo del Ministerio de Seguridad. Eso es lo que está en discusión junto con la meritocracia. Algunos políticos del oficialismo lo repiten contra, que la meritocracia es mala. La meritocracia es mala. Si la meritocracia es mala, ¿cómo uno puede prosperar en la vida? ¿Siendo amigo del jerarca de turno? Empresarios que logren que mi rubro tenga prebendas y sea subsidiado y el de otro no. Que mi hijo le den un puesto en una universidad o como secretario, como director, como ese que hablaba del Spivix, que lo cargaba en las redes, vieron que gana 160 lucas, tiene 19 años. Me decía un periodista el otro día, no, la meritocracia, le digo, ¿cómo? Pues vos llegaste hasta acá porque te pusieron con la mano, porque mañana, si yo soy amigo de Alberto Fernández, conduzco yo este programa. Un país con una tradición que tiene la ley 1420 de educación gratuita, laica y pública, y que tiene acceso a la salud gratuita. Nosotros tenemos que ir hacia un Estado que ya había, donde garantice posibilidades para todos. La gran mayoría de nosotros descendemos del ejemplo de la meritocracia. Yo soy hijo de un inmigrante, primera generación por parte de mi padre, que se recibió en la facultad pública siendo el primer profesional de su familia, ayudó a sus hijos y hoy estamos insertos en la sociedad. Y mi historia es la de ustedes. Así que eso es lo que está en discusión hoy. Si recuperamos ciertos valores, yo creo que nosotros hemos demostrado que estamos dispuestos. Yo doy el ejemplo. El 10 de diciembre del 2015 yo asumía mi primer mandato como diputado, con mucha menos experiencia que ahora, unos años menos, unas arrugas menos, algunas noches más tranquilas. Y el kirchnerismo no se presentó en el recinto de la Cámara de Diputados a aplaudir la sucesión de mando.
Sin embargo, nosotros sí fuimos el 10 de diciembre del 2019 y aplaudimos al presidente Fernández, porque es lo que corresponde. Porque lo que en la Argentina no estaba en discusión era el sistema de gobierno. Y nos encontramos con un presidente que yo lamento mucho verlo absolutamente perdido, extraviado, lo he dicho, hoy es un día complejo porque hay que apuntalarlo, hay que cuidarlo de sí mismo. Hoy salió a decir hace un rato, no sé si lo escucharon, mientras los policías están sublevándose con una conducta muy compleja porque no es bueno que lo hagan y hay ciertas conductas que son criticables. Les dijo, no es bueno que se escondan en los patrulleros. Mientras les soltaron 4.500 presos, cobran 40 pesos la hora extra, no le dan los elementos. Y ponen al abogado del batallón militante para que sea miembro de la mesa del hambre el día de ayer como representante del Poder Ejecutivo. Es muy grave lo que está pasando. Un presidente que está extraviado, que a la mañana el otro día salió a decir que en el Congreso no se habían votado las leyes y a la tarde salió a decir que sí, que ayer, dando un discurso en una industria de motos, no sé si lo vieron, dijo, hay que lograr que nos dediquemos solamente a temas productivos de estas características y dejar el esparcimiento. Que se lo diga algún empresario que tiene cadena de restaurantes, de hoteles, de gimnasio. Estamos hablando con un hombre que entiende que hoy en día la producción no es la metalmecánica solamente. Entonces, para ir cerrando, y antes de abrir a preguntas, no dejarlo solamente con este diagnóstico que es tan malo como esperanzador dentro de una cabeza muy compleja que yo tengo. Están tan mal hechas las cosas. Han puesto en tela de juicio cosas que para mí y para muchos de nosotros ya estaban resueltas en la sociedad. Que yo creo que si solamente nos organizamos, decimos lo que pensamos, perdimos el miedo y entendemos que si no lo hacemos, vamos hacia una anomia y una disolución de la propiedad privada, una anarquía, una ley de la selva, una ley del más fuerte. Creo que si nos organizamos y cada uno levanta un poco la apuesta, se involucra, se compromete y levantamos un poco, por lo menos la participación, solamente pueden mejorar estas cosas. Solamente pueden mejorar. Estoy convencido que somos muchos más los habitantes de esta tierra que queremos vivir en un país normal. Nos encantaría que sea el mejor del mundo. No hace falta que lo sea, pero tampoco que sea el peor del mundo. Hoy estamos entre los 10 países con más contagios, los 10 países con más muertes. ¿Puede pasar? No lo sé, yo no tengo duda que el presidente habrá tenido la mejor buena voluntad cuando apuntó a resolver la crisis sanitaria de esta manera. Le fue mal. Y lo que no podemos hacer nosotros, y eso lo sabe cualquier persona, empresario, profesional, pero cualquier persona, es seguir escondiendo los problemas. El kirchnerismo, cuando no puede cambiar la realidad, la inventa y la impone. Y creo que nosotros tenemos que reaccionar como sociedad, organizarnos, defender la democracia, defender a este presidente, defender a este gobierno, pero recuperar el orden mínimo, las piezas del rompecabezas que ya estaban puestas. Como dice un amigo mío, la mesa va en el comedor, el inodoro va en el baño, la mesita de luz va en la del dormitorio. En la Argentina nos están cambiando los muebles de lugar y muchas veces nos quedamos callados. Bueno, más que clara y a la vez preocupante el contexto que nos describís, le quiero presentar ahora a Roberto Battaglino para dejarlos tener este espacio de diálogo. Roberto, licenciado en Comunicación Social, periodista, jefe de la sección Política y Negocios de La Voz del Interior desde el 93 y columnista en Canal 12. Muchísimas gracias, Roberto, por tu participación en el día de hoy y los dejo entonces para que puedan comenzar con las preguntas. Bueno, gracias, José. Buenas tardes a todos. Hay muchas preguntas que nos acercan. Yo quería empezar con algo que, diputado, usted planteaba al final respecto a que
que la protesta de los policías está saliendo del cauce normal, digamos que hay un repudio por parte de muchos dirigentes, inclusive de la oposición, por llevar esta protesta a la sede presidencial, a la Quinta de Olivos, excediendo el marco de cualquier tipo de manifestación de este tipo, ¿no? No sé si se escucha ahí. ¿Hay algún vínculo, decía, entre esta protesta, esta manifestación y aquellas expresiones públicas que circularon en los últimos días, como por ejemplo la de Duhalde o la misma Carrió, respecto a intentos de desestabilización? No me consta y no lo creo. Coincido que no es el ámbito y repudio. Ahora, también digo, la torpeza del gobierno de permitir que esto se llegue hasta acá. Mire, yo le comentaba hoy en la mañana a un amigo, yo fui jugador de fútbol en mi juventud. Y este año se contactó un muchacho que juega conmigo al fútbol, que trabaja en el servicio penitenciario. En noviembre del año pasado se conectó y me dijo, me gustaría trabajar con vos, es muy común que yo tengo un equipo chiquito como diputado, pero a veces cuando hay alguien personal de planta le podemos pedir el pase para que nos asista. Me dijo, voy, te manejo el auto, lo que quiera. Bueno, además tiene el sueldo pago. Bueno. Yo pedí el pase y no le salió. Pero en noviembre, y tengo los chats. Me dijo, estamos con muchos problemas, estoy cobrando 40 pesos la hora extra en noviembre. Estamos en septiembre. Entonces, digo, que el árbol no nos tape el bosque. Está mal la manera de protestar. Ahora, el viernes pasado anunciaron para llevarse los laureles los políticos una inversión millonaria, creo que 12.000 millones de pesos en patrullero, moto, no sé qué. A ellos no les dieron aumento. Liberaron a 4.500 presos. Pusieron en la mesa del hambre al abogado del batallón militante, que es el que organizaba la salida de presos. Ante la toma de tierras, la gente en los barrios los putea y ellos no pueden hacer nada porque la ministra de Seguridad dice que no tiene que intervenir. Entonces, cuando digo que el árbol no nos tape el bosque, y lo dije, lo repito, yo voy a estar defendiendo a este gobierno como más que si fuera mío, porque realmente mi compromiso con el sistema democrático, y creo que el de todos, debe ser una de las piezas del rompecabezas que nosotros ya tenemos. Ahora, háganse cargo, los policías no son tontos. Lo ven a Bernie el otro día, que firma un spot, no sé si ustedes lo vieron, ¿no? A ver si les denosta el almanaque a los que están ahí. Parecía, ¿se acuerdan de Tiburón, Delfín y Mojarrita? Y la verdad que le falta el respeto a la gente. Dijo, vinieron de Alemania, de España, de Inglaterra, a ver cómo trabajamos. Sería más fácil que diga Bernie, miren, tenemos una provincia complicada, tenemos problemas, vamos a trabajar entre todos. Y nos va a tener, yo soy diputado por la provincia y estuve en el ámbito de seguridad, nos va a tener ayudándolo. Yo quiero que a mis hijos no les pase nada, andan por la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo les acabo de hacer una suma de que yo no sé si lo de Duhalde fue casual, causal, si sabía algo, no me consta. Hoy escuchaba los canales oficialistas, como C5N y Crónica al mediodía, diciendo, atrás está la derecha macrista. Hace una semana lo acusaban de que estaba en Suiza en una reposera, y ahora resulta que él puede generar la sublevación de la policía más grande de la provincia de Buenos Aires sin plata. Entonces digo, a la Argentina, hasta que no se sincere y tenga políticos que se hacen cargo, va a ser muy difícil. La verdad que yo apelo a que todos los que tenemos posibilidades lo digamos. Al presidente, que se le está mal asesorado, yo se lo digo del corazón. Si yo fuera asesor del presidente, si me contrataría hoy para asesorarlo profesionalmente, lo primero que le diría es, no tiene que hablar el presidente de una sublevación policial. Para eso está el ministro de Seguridad de la provincia. No lo están cuidando este hombre. Están haciendo todo muy, muy mal, pero ni siquiera hace falta ser un gran analista político para darse un poco el fanatismo y verlo. Así que yo no... Si hubiere algún tipo de acción política, yo no la conozco. Ahora,
con el caldo de cultivo estructural que dejaron, hace falta solamente un soplido para que se caiga el castillo de naipes, ¿entiendes lo Y que ese digo, clima no? de intentos, no sé si de desestabilización, al menos de desgaste del gobierno, puede estar generado, la lógica pues, indicaría que debería estar generado por la oposición. Generalmente quien se opone a un gobierno intenta desgastarlo. Pero también puede ser una lectura posible que estén generados en el seno del oficialismo, ¿no? Ahí hay una lucha de poder no resuelta desde la asignación de las candidaturas para acá, hace un año y pico, ¿no? Mire, yo de verdad creo que la oposición ha sido sumamente responsable. Nosotros, yo lo dije antes, le votamos las emergencias, le votamos la refinanciación de la deuda, eh, acompañamos en el Congreso hasta que nos quisieron imponer un sistema de facto. Y ahí saltamos por el aire, yo fui uno de los abanderados, dije, no, hasta acá porque eh, yo hago política de manera muy natural, ¿no? Y uno puede acompañar, pero bueno, cuando ya le falta el respeto a la pareja de uno, salta. Y esto es lo mismo, digo, bueno, está bien, muchas cosas podemos discutir. Ahora, cuando me venís y me imponés que no está vencido el protocolo que está firmado con vencimiento el 7 de agosto, está vencido. Sentémonos a hablar uno nuevo, discutamos si nos ponemos de acuerdo o no. Ahora, no me podés decir que la palabra consenso significa mayoría, porque la Real Academia Española establece que significa unanimidad. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente ningún espíritu destituyente. Y además, no sé, cada uno sacará sus consecuencias, perdón, sus conclusiones. No tenemos operatividad, nosotros tampoco tenemos una unidad como para diagramar secretamente ningún tipo de estructura operativa. Tenemos nuestras diferencias lógicas de un espacio que ha perdido y se están restableciendo liderazgos y hay discusiones todos los días. Así que me parece que tenemos que madurar en ese sentido. Yendo a lo que pasa dentro del gobierno, este gobierno no ha empezado a gestionar, porque tiene proyectos antagónicos. Fíjense ustedes, yo se lo dije, un día se levanta y dicen en Venezuela están alterados los derechos humanos. A la tarde tiene que llamarlo a Víctor Hugo, él para pedirle disculpas. Eso desgasta a un presidente. Sale el 28 de junio a decir no voy a hacer locuras con las empresas privadas. El 10 de julio lo contó Pagni en la entrevista de CREA, no sé si lo vieron. El 10 de julio, el día después, sale e interviene Vicentín. Y ahora las contradicciones ya son en el mismo día. Es un gobierno que ha llegado con un proyecto antagónico. Nosotros los argentinos ya lo vivimos, yo no soy tan viejo, pero soy un gran lector de política y político al fin. Y se están peleando en el poder con nosotros en el medio. Pasó del 74 al 76 de otra manera, con otras características, pero se peleaban. Ahora se están peleando. ¿Cómo pueden convivir en el mismo espacio un hombre como Massa, que declama seguridad y posicionamiento en contra de la dictadura de Venezuela, con un tipo como Zaffaroni, Saniño, Cristina Kirchner? Bueno, es muy difícil. Yo lamento porque muchos ciudadanos, posiblemente haya alguno acá sentado y respeto el voto, han sido ingenuos. A mí me hubiese encantado equivocarme. Y decíamos, Alberto Fernández es distinto, Alberto Fernández va a agarrar la lapicera. La verdad que yo debo a esta altura sacarme el sombrero y decirle chapó a Cristina Fernández de Kirchner, porque dentro de su maquiavelismo ha sido exitosa. Esa incorporó a dos hombres que no tienen ningún tipo de escrúpulo. Entonces, ahora los condicionó a que se pongan de su lado y los ha licuado de todo tipo de sustento político. ¿Qué sustento político tiene Alberto Fernández hoy propio? ¿Qué sustento político tiene Massa hoy propio? Les usó sus votos y una vez que están adentro, los licuó y ahora la totalidad de los votos son de ella. Así que, perdóname que me extendí la respuesta, pero sin duda yo considero que toda la debilidad de este gobierno
que toda la inoperancia de este gobierno es culpa propia. Sostiene ministros insostenibles. Lo de Ginés González García es insostenible. Es insostenible. Es un hombre que es poco creíble, que pone a la payasa filopena a decir cuántos muertos hay. Anunciaron hace un mes que hemos encontrado la vacuna y ayer se iban a decir que la vacuna no funciona. Pero el problema es que no habría que haberlo anunciado, porque todos sabemos que esas cosas hay que tener cautela. Uno podría haberlo anunciado diciendo, bueno, existe la posibilidad, estamos trabajando, pero todo en la Argentina es grandilocuente porque están buscando el pleno en la ruleta, que es lo único que nos salva, y necesitamos un poquitito más sustentable. Bueno, hay varias preguntas. Una refiere a la situación productiva que está atravesando hoy la Argentina, sin transporte, sin transporte de pasajeros, sin ni vuelos, ni transporte terrestre, sin rutas cortadas, provincias, como el caso de San Luis, que tiene hoy una situación hasta judicial. La Corte debería fallar y resolver si deben o no habilitar las rutas provinciales. En ese esquema, ¿qué proponen desde Juntos por el Cambio? ¿Qué ideas tienen como para, bueno, en el marco de las prevenciones sanitarias, que pueda restablecerse algún circuito productivo en la Argentina? Bueno, en Juntos por el Cambio también tenemos nuestra diferencia, pero básicamente somos un espacio que promueve la libertad. Lo primero que hay que hacer es entender que el sistema de aislamiento social fracasó. Y repito, no creo que lo hayan hecho con mala intención, pero fracasó. Fíjese el absurdo del otro día en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, yo estoy ahora en la ciudad de Buenos Aires, estoy en mi oficina personal en el barrio de Núñez. Y antes de entrar acá, a esta reunión, me fui a la esquina con mi contador a tomar un café de parado. En un barcito, en el barrio de Núñez, que tiene patio. El patio no está habilitado, pero la vereda sí. La Argentina entró en una locura psiquiátrica. Ustedes vieron que nos mentimos, porque en un montón de lugares de la Argentina el funcionamiento ya es casi normal. Miren si nosotros hubiésemos... Se cortó, me parece, la conexión, ¿no? Sí, me parece que se cortó. Sí. ¿Está con algún problema? ¿Alcanzó a decir algo? A ver, José, mientras la traté de restablecer, alcanzó a decir algo respecto al de las conexiones. Me da para pensar que a partir del anuncio del congelamiento de las tarifas. Sí. Ahí está. No, decía Waldo que mientras se daba este corte, que vos hace un ratito decías que a partir del corte del anuncio del sinceramiento de tarifas, como que hemos perdido velocidad de conexiones, capacidad de comunicación. ¿Crees que ya la desinversión ya está llegando en esa materia? No creo. Yo les estaba diciendo, no sé dónde se cortó porque yo seguía hablando solo. Les decía que vos me preguntabas qué proponemos. Mirá, yo lo que propondría yo hoy, básicamente es hacer una apertura, pero concientizando a la sociedad. Si en vez de mandar a la policía a que case a los que están en las casas, y no lo hubo esto, ¿no? Una campaña para que la gente entienda cómo y por qué cuidarse. ¿Sí? A mí me explican, bueno, que si estoy con mi familia de tal manera o recibo a alguien de tal manera, me puedo contagiar porque el virus va en el aire o va por el piso o va por la superficie. ¿Quién más que yo voy a cuidarme de que no me contagie yo y mi familia? Yo no necesito un Estado paternalista que quiere hacer todo y no hace nada. Necesito que me expliquen a mí. Y si yo tengo un restaurante, ¿quién más que yo va a querer que el restaurante no tenga contagios? Y si me explican que tiene que haber una mesa cada 2 metros y que hay que sanitizar cuando se termina y que la gente no puede entrar sin barbijo y que los trabajadores tienen que higienizarse de tal manera. Yo creo que seguimos con ese Estado soviético que quiere hacer todo y no hace nada. Está colapsando Jujuy, está colapsando la provincia de Buenos Aires. Y es lógico, yo tampoco me gusta
esta chicana, es decir, la provincia colapsa porque la gobierna Kicillof. La provincia colapsa porque es inviable y en la provincia se hace lo peor que se puede hacer, que es volver a fase 1. En la provincia la gente hay que sacarla de la casa, porque en la casa vive hacinada, porque la gente vive en casillas. Entonces, yo creo que hay que volver al concepto de la libertad. ¿Qué es lo que ha funcionado en aquellos estados donde la gente está acostumbrada a hacer uso de la libertad con responsabilidad? Porque además no nos ha funcionado el otro sistema. Ni siquiera es empíricamente discutible. No funciona. Eso es lo que yo creo que hay que recuperar, y los que creemos en la libertad como valor central del sistema de vida, debemos luchar y denunciar esos excesos, ¿no? Otra de las consultas tiene que ver con la posición que van a adoptar en las discusiones de modificaciones impositivas que se vienen en el Congreso. Bueno, ya está el proyecto para grabar el tema de la riqueza, y hay ahí dando vuelta a cuestiones que tienen que ver con ganancias, con bienes personales. ¿Y cuál es la posición que tienen en ese sentido? No, nosotros no hemos tenido el debate todavía interno. Yo tengo una posición, yo estoy en contra. Lo dije, sé que en el populismo es políticamente antipático, pero yo quiero que alguien me traiga una sola prueba estadística de que en aquellos países donde se ha implementado un impuesto a la riqueza ha bajado la pobreza. Miren, en la Argentina está pasando algo, así como yo les hablaba de lo absurdo, que hay piezas del rompecabezas que ya estaban resueltas, ¿no? La propiedad privada, la prensa independiente, el periodismo independiente. Hay una pieza del rompecabezas que en este proyecto de impuesto a la riqueza, que es retroactivo sobre los bienes personales, ustedes lo conocen, hay una pieza que ningún país del mundo la había perdido nunca. Porque la incertidumbre siempre es hacia adelante. ¿Están grabando las declaraciones juradas cerradas del año pasado? ¿En la Argentina va a estar la incertidumbre en el pasado? Nunca hubo incertidumbre en el pasado. Uno decía, yo está, pagué, se terminó, tenía todo en blanco, y su moño me saqué el tema de encima. Yo el otro día hablaba con jóvenes libertarios y le decía, trataba de expresarles el idioma que entiende doña Rosa. Le decía, miren chicos, esto es lo mismo que ustedes. Alguno gana bien, tiene un buen sueldo, no sé, hoy un buen sueldo de un joven, 80.000 pesos, un gran sueldo de un joven. Gana bien, agarra a su pareja, ¿no? Hay que tener cuidado con el género, hombre o mujer, le dice, vamos a comer, ¿a dónde? Al mejor lugar, sushi, 5.000 pesos la pareja, champán, vuelven a su casa, duermen juntos, la pasan bárbaro, pagaste todo. A los 6 meses te toca el que dice, usted pagó 5.000 pesos y me debe 1.000 más. ¿Por qué? Porque no nos alcanzó para pagar los empleados públicos, hay mucha pobreza. Pero yo se lo pagué. No importa, tiene que pagar más, pero lo pagué en blanco. No tengo, y tiene que vender el auto, véndalo. ¿Qué lográs? Que no vas a comer más sushi. Y si no vas a comer más sushi, no hay más mozo, y si no hay más mozo, no vende más pescado, y si no vende más pescado, no hay fletero. Entonces van a salir a decir, esto es para que la... decía el general, ¿no? Para que no me digan gorila, la única verdad es la realidad. Y si vos no seducís al capital en vez de combatirlo, posiblemente recaudes para la foto de este momento, que es lo que suele hacer el populismo, que es sumamente cortoplacista. Pero nadie tiene ninguna duda, y ustedes que son empresarios lo saben, yo hablo con mis amigos que tienen mucho dinero, yo no estoy afectado por ninguno de estos gravámenes, nunca más van a invertir en Argentina. Ahora en página 12, ahora en Infobae, hoy había una nota de la calle Pou que sigue con beneficios para residentes argentinos, uruguayos que van a querer residir en Uruguay, perdón, argentinos que van a querer residir en Uruguay dándole beneficios. Nadie más, nunca, pero no solamente por lo que le están sacando, porque altera la seguridad jurídica, porque nadie puede traer ninguna empresa, pues dice, bueno, esta empresa puesta acá, este bien, ¿qué rentabilidad me da? Tanto, listo. No, ahora te saco más. Es muy grave lo que van a hacer. ¿Cómo crees que va a funcionar el Congreso, si se van a poner de acuerdo en el tema de las sesiones, de tratar de forma presencial los temas importantes y remota el resto de la agenda? Y junto con ellos, ¿qué futuro crees que le ves a esta primera parte de la reforma judicial que ya tiene media sanción del Senado?
No creo que nos vayamos a poner de acuerdo. Yo, la verdad que lo digo a los cuatro vientos, lo digo a la luz del día. Yo no confío en Massa y no confío en este gobierno. Es tramposo, es tramposo. Nos han mentido muchas veces. Así que no veo que nos pongamos de acuerdo. Tienen la mayoría y si dentro de la ley logran los votos, lo ganarán. Yo creo que existen, creo que la moneda está en el aire. Creo que tenemos que hacer un equipo. Yo creo todavía, por ahí soy un ingenuo, un iluso, un naif, pero creo todavía en la participación cívica y en el escarnio público. Creo que para Schiaretti sería un suicidio político permitir que sus diputados voten la reforma judicial. Y apelo a que tome conciencia y que aquellos que coinciden en esto operen a la luz del día políticamente para hacérselo saber. Porque los diputados que fueron votados para representar el voto de la oposición tienen que saber que no es gratis esto. Por supuesto, como dije antes, dentro de la ley no creo en los escraches, pero sí uno tiene que hacerse responsable cuando estafa al electorado. Así que hoy la moneda está en el aire, yo creo que los números no los tienen hoy, pero tienen todos los recursos y carecen de todos los escrúpulos para lograrlo. Sí, mientras tanto se van dando pasos como el traslado del juez y demás, en lo que ya el oficialismo, a través de la propia vicepresidenta, dijo que es la primera parte. Además, me parece que después lo viene, vos lo decías en tu exposición inicial, viene el tema más grueso, más de fondo, que el tema de la Corte, Consejo de la Magistratura, Procurador General, etcétera, ¿no? Sí, yo no sé si ya falló la Corte, hoy estábamos esperando, tiene que fallar hoy, creo, ¿no? Respecto de Brugle y de Batuse, tenía que... Sí. Así que, bueno, yo a veces me pregunto si la Corte no se da cuenta que después van a ir por ellos, ¿no? Una pelea que hay que dar, la estamos dando. Por último, ¿se puede hacer algo en el Congreso para limitar de alguna manera la batería de decretos de necesidad de urgencia vinculados con las normas de aislamiento y de distanciamiento? ¿Hay, crees vos, margen político? ¿Hay posibilidades de modificar alguno de esos DNU? No, hoy no veo margen político para modificarlos legislativamente, pero sí hay que seguir denunciando y volvemos a lo mismo, y a mí que me disculpen. Yo siempre digo, lo dije el otro día, estuve con Viviana Canosa y digo que yo no le falto el respeto al presidente porque se lo falta él solo, ¿no? Dijo que no había cuarentena. Y hoy salió que le recortaron a los trabajadores no esenciales la circulación con el pase. La SUBE. Con el SUBE, perdón, el pase del auto. Con el SUBE en la República Argentina. O sea que hay que tener memoria. Hay que tener memoria, ¿no? Yo lo dije y lo repito, yo no tenía expectativas buenas respecto del gobierno de Alberto Fernández, pero tampoco tenía expectativas tan malas. Lo que está haciendo Alberto Fernández para mí es sumamente peligroso, es muy malo para el funcionamiento institucional. Lo único que nosotros tenemos, y es, hoy estoy con el tema del trompe, no los aburrido, una de las piezas que no tenía discusión, ya no tiene que ver con la sociedad argentina, tiene que ver con la civilización, es la palabra. O sea, todos tenemos un diputado coterráneo de ustedes, daba un ejemplo siempre tan simpático, Luis Juez, decía que todos tenemos algo muerto en el ropero. Alberto Fernández tiene una morgue en el ropero, decía Luis. Porque todos tenemos alguna contradicción, y es lógico, y pasa, y alguna vez hemos dicho algo que nos hemos arrepentido. Ahora, cuando la palabra deja de ser el instrumento con el cual nos comunicamos los humanos, entramos en la Torre de Babel y entramos en la ley de la selva. Yo les conté la semana pasada, nosotros no hicimos una sesión porque discutíamos el significado de la palabra consenso, que está consagrada en la Real Academia Española y no es una palabra compleja, ¿eh?
Una palabra sumamente sencilla. Y hoy está en tela de juicio eso. Así que, digo, hasta que no recuperemos las cosas básicas, se va a hacer bastante difícil seguir conviviendo y confiando en nuestro país, y creo que es el semblante más o menos que tenemos todos los hombres afectados a la producción, porque es muy fácil tener un sueldo del Estado. Yo lo tengo, mi dieta es pública, 163.000 pesos. Y les digo que no vivo de la dieta, que en la Argentina de hoy es una obscenidad con lo que gana mucha gente, pero mis aportes privados hacen que yo me la pague solo la dieta. Y es muy fácil quedarse en la casa. Es muy fácil ver a los periodistas de C5N y Página 12 retar a la demonización del empresario, porque seguramente muchos de los empresarios tienen algún ahorro, pero tienen que pagar sueldo. Y hay mucha gente que está sumamente afectada, y no, por si más allá, y no hablemos de los cuentapropistas, independientes, monotributistas y demás. Así que, bueno, hay que recuperar ciertos valores que creíamos consagrados y que increíblemente este gobierno vino a poner sobre tela de juicio, ¿no? Bueno, diputado, de parte es todo. José, te dejo a vos para el cierre. Muchas gracias, Roberto. Un placer tenerte. Muchas gracias, Waldo, de vuelta. La verdad que ha sido un placer. Y le doy la palabra al cierre a Manuel Tagle para que se despida de todos los participantes. Gracias a ambos. Bueno, gracias. Si no te importa, Waldo, te hago una preguntita final que creo que nos interesa un poco a los empresarios en general, que es el impuesto a las riquezas, el impuesto especial, donde se ha incluido a las participaciones accionarias dentro de la base imponible, que parecía que no se iban a incluir, porque eso hace que las empresas van a tener que pagar un impuesto muy importante en cabeza de sus accionistas, o los accionistas van a tener que requerir dinero de las empresas para pagar este impuesto. Y eso le quita realmente recursos a las empresas para recuperarse en una crisis como la que estamos viviendo. Esto se incluyó a último momento. ¿Qué perspectivas tiene de que esta ley, aunque es todavía muy nuevo todo esto, esta ley se apruebe tal cual como ha salido propuesta? No tengo respuesta para eso, Manuel, porque ni siquiera la hemos empezado a discutir. En general, este oficialismo es un oficialismo bastante reacio a lograr consensos. Ustedes van a tener que trabajar junto con nosotros, con un lobby a la luz del día, porque la palabra lobby la han bastardeado, como si estaría mal ejercer presión, sobre todo cuando uno considera que está ejerciendo presión para que el país funcione mejor, porque lo que van a lograr de esta manera es quitarle músculo productivo a las empresas, inversión, capacidad productiva, certeza de inversión. Así que, en principio, los antecedentes de este oficialismo son malos respecto a conversar, pero yo creo que tenemos que, si sirve de algo mi participación hoy en este momento de la vida cívica argentina, y con esto te cierro y te dejo tus palabras finales, y si esta tarde que ustedes me han invitado y honrado y agradecido de que me hayan escuchado y destinado un rato, y espero que se lleven algo. Si algo yo quiero aportar es participación, más participación a la luz del día, porque no nos ha ido bien quedándonos callados tampoco, porque lo que viene es muy malo, y porque estoy seguro de que es el camino, es mucha más participación propia, a través de terceros, usándonos a nosotros que somos los elegidos, pero con mucha más participación propia, porque yo creo que también es esperanzador que hay una gran parte de la sociedad que se ha dado cuenta de que este modelo restrictivo, este modelo cortoplacista, este modelo vendehumo, este modelo para la tribuna, no funciona. Yo escuchaba estos días al intendente de La Matanza, Espinosa, criticar a la ciudad de Buenos Aires. La verdad que hay que tener pudor. Después de gobernar 40 años, el
distrito más pobre de La Matanza, donde el 47% de los matanceros no tienen cloacas, criticar a la ciudad de Buenos Aires. Yo se lo decía al presidente de la Nación cuando dijo, siento culpa por cómo está Buenos Aires. ¿Qué querés, que vayamos a romper las cloacas de Buenos Aires? ¿Por qué no sentís una envidia sana? Vamos a conseguir créditos directamente para darle cloaca a los bonaerenses o a los matanceros. Entonces, yo soy un humilde diputado, no sé a dónde me llevará la vida cívica, no soy un hombre que tenga ambiciones desmedidas, ni deje de tener ambiciones que me motorizan. Lo que sí les pido es que todos, cada uno desde su lugar, motoricemos y activemos una participación más activa, porque es la única posibilidad que tenemos de concientizar a nuestra sociedad, de educar a nuestros hijos y de hacer un equipo que no seamos solamente los políticos de turno, que muchas veces nos representamos bien el sentir, los que podemos torcer el rumbo hoy errático que tiene nuestro país. Bien, Waldo, te agradecemos. Te queremos decir que de la Bolsa nosotros venimos batallando fuerte con respecto a los desatinos que advertimos en la política argentina últimamente. Cada una de las medidas que se han tomado, hemos sacado comunicado, hemos dado nuestra posición pública, lo hacemos en estas reuniones también de convocatoria con distintos disertantes. Así que estamos lo más activos que podemos, así que vamos a seguir, por supuesto, luchando, es nuestra responsabilidad. Como veo que la estás haciendo vos, con una gran sensatez, con una gran racionalidad en tus expresiones, y creo que eso es lo que a la larga se impone. Así que te felicitamos porque creo que tenés esa coherencia que hace falta para estar en el lugar en que estás vos, y te agradecemos que hayas estado con nosotros porque siempre iluminás con tus opiniones nuestra posición y nuestro camino hacia el futuro. Te agradecemos mucho. Y seguiremos en contacto, porque para eso estamos, y te vamos a arrimar algunos comentarios sobre estas nuevas leyes del impuesto a la riqueza para que las tengas en cuenta en el momento que haya que discutirlas. Bueno, cómo no, ahí tienen, si quien maneja el chat, mi mail personal, que lo reviso yo, es despachowaldowolf con doble F, todo junto, @gmail.com. Si cualquiera quiere acercarme a alguna crítica, alguna sugerencia, alguna propuesta, tarde o temprano los contesto. Tengo a alguien que me los archiva y una vez por semana, sin duda, contesto todo lo que me llega. Así que a disposición de ustedes. Espero pronto andar por ahí, por la querida y siempre hermosa Córdoba, además de ese pacto que hicimos en privado, que me vas a invitar a jugar a un juego que tanto nos gusta juntos. Dale. Bueno, con todo gusto, y muchas gracias también por tu gesto de ofrecer tu participación y tu trabajo dentro de la legislatura para lo que te planteemos. Muchas gracias, Waldo, y seguiremos en contacto. Y fuerza, que hay que luchar por este país, que merecemos nosotros tener un país realmente creíble, confiable y previsible. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Un gusto estar con ustedes también.